se llama Sabrina Cruzeiro. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida a la provincia de Salta. Buen día, muchas gracias, qué presentación. Por favor, se lo merece. ¿Todo bien? Bueno, estás en Buenos Aires. ¿Cuándo llegaste a Buenos Aires? Llegué el domingo a las 5 de la mañana a Ezeiza, y ahora, bueno, estoy en la ciudad de Buenos Aires. Sí, Viste que cuando somos cristianos tenemos familia en todos lados, es así verdad. que Y bueno, es hermoso. y visitando a toda la familia, obviamente. Y la semana que viene en realidad voy a ir a visitar a la familia porque Pergamino está un poquito alejado Sí, de la ciudad de Buenos Aires, así que la semana que viene voy a estar también presentando el libro allá y visitando familia, amigos. qué bueno. Bueno, ahí estábamos hablando de la semana pasada con el pastor Jorge Bach también, que es de Pergamino, es de tu Exacto, ciudad, sí, sí, es de tu ciudad, así sí, que sí. estuvimos hablando también con él. Bueno, Sabrina, qué alegría realmente que puedas estar con nosotros y que puedas estar en Argentina. ¿Y hace cuánto que te mudaste a Italia? Hace tres Mira, años que fui para el 2021, y desde que llegué estoy en la iglesia Nuevo Giorno, en Monza, ujú. gracias a Dios, sirviendo desde el minuto cero. Ahora ya soy parte, bueno, del equipo de liderazgo y estamos trabajando un montón. Mira qué No lindo. es, no es fácil, No, Europa no es fácil seguro, para seguro que evangelizar, no. es muy frío, pero bueno, el Señor nos da la gracia es un trabajito de hormiga cada día para poder hablar de Él y bueno, de impactar a la sociedad desde cada uno desde su lugar, básicamente. Exactamente, exacto. ¿Vos naciste en un hogar cristiano, Sabri, o cómo fue desarrollándose tu vida en los caminos de Dios? Sí, en realidad, bueno, yo soy como la tercera o cuarta generación de cristianos por parte de mi mamá, Ah, qué bien. porque mi bisabuelo era pastor, mi abuelo, bueno, es como que ya venía, por parte de mi papá no, él se convirtió ya de joven, y mi abuela también, por parte de mi papá, se convirtió ya de grande, pero bueno, el Señor siempre tiene propósito y bueno, sí, yo nací en un hogar cristiano. Bueno, por cosas de la vida estuve apartada varios años en mi adolescencia, Ujú. hasta que un día el Señor me dijo, vos sos mía, vení para acá, y, y bueno, Exacto. y Bueno, pero acá. viste que eso sucede, ¿no? También con muchas personas, con muchos hijos que nacen en hogares cristianos, que son hijos de pastores y demás. Una cosa es nacer en un hogar cristiano y ya, y vas a la iglesia porque papi y mami va, porque bueno, tenés que estar por ahí en el grupo de alabanza, pero ese encuentro personal con Dios, no importa si naciste en un hogar cristiano o no, eso realmente es algo muy personal, es algo muy particular. ¿Y qué fue en vos, por ejemplo, qué hizo que te apartaras? ¿Qué situación fue y cómo fue el momento en el que tenés ese encontronazo con Dios? Bueno, en realidad, obviamente, en la adolescencia uno cree que sabe todo, uno cree que, bueno, yo sé más que mis papás, yo sé más que todo, Yo ya soy y pastora. bueno, sí, no, en el sentido de que, bueno, yo quiero hacer mi vida a mi manera y uno cree que, bueno, en la iglesia, no, bueno, en la iglesia hay mucha hipocresía, hay muchas cosas que no me gustan y con, no sé, 13 14 años uno piensa, bueno, entonces voy a hacer mi vida a mi manera, como si en el mundo no hubiera peores cosas y más hipocresía que todo y demás, como, viste, Sí, el mundo es mucho peor, o sea, sí, obvio, pasan cosas en las iglesias como en todos lados, pero porque somos seres humanos y somos imperfectos. sí. Entonces, bueno, y aparte el entorno, amigos, qué sé yo, salir y demás, uno es como que toma malas decisiones, ¿no? Ujú. También por la inmadurez también, ¿no? Exacto. Y bueno, yo en ese tiempo estuve apartada, me puse de novia, me casé con un chico que no era cristiano, que no, digamos, inconverso, porque yo era católico, ¿viste? Como Claro. así. Y bueno, y tuvimos una hija y un día él se convirtió leyendo la Biblia, empezó Ujú. a leer la Biblia por una discusión que tuvo con su hermano, que el hermano le habló cosas de la Biblia y él para poder discutirle digamos, responderle, Claro. empezó a leer la Biblia. Sí, es una locura. Yo lo cuento y la gente se ríe porque me dice, no, no puede ser. No, bueno, fue así. Y justo nos habíamos mudado de ciudad. Y entonces él me dijo, bueno, yo quiero ir a la iglesia. Y yo no quería, porque yo pensaba, no, porque yo ya fui, ya hice, ya.
Y bueno, lo acompañé porque, para no decirle no, no, anda solo. Él se convierte leyendo la Biblia y una vez que nos habíamos justo mudado de ciudad, Sí. y él me dice, bueno, yo quiero ir a la iglesia, teníamos una iglesia casualmente en la esquina de casa, y yo no quería saber nada con él, ¿viste? No, yo ya, esa vida de iglesia, no. Y él me dijo, mira, no, yo no te voy a pedir que vengas, pero yo quiero ir. Y mi nena más grande en ese momento tenía 4 años. Y yo dije, no, qué feo, no acompañarlo a la Claro. iglesia. Bueno, y fui. Y ese día me pasó algo tremendo, tremendo, porque nunca en mi vida me había pasado de que Dios me hablara de esa forma. Yo sentí muy fuerte en mi corazón. Yo no te puedo decir, escuché una voz, no, porque se estaría mintiendo, pero yo sentí muy fuerte en mi corazón que el Señor me dijo, vos a mí no me conoces. A vos te hablaron de mí, pero a mí personalmente no me conoces, ahora me vas a conocer personalmente. Y a Ujú. partir de ahí empezó un proceso tremendo de meses, de años, donde el Señor empezó a sanar un montón de cosas en mi vida, a, no sé, como a un proceso, que empecé a conocer a Dios realmente, porque Claro. yo, era verdad, yo no lo conocía. Exacto. Eh, entonces, en ese proceso, bueno, fueron años, después volvimos a Pergamino y bueno, después ya empezamos a ir a la iglesia, cuando volvimos a Pergamino, a la iglesia de Jorge, Sí. pues no, lo conoce desde que nací prácticamente, ¿cómo es? Y bueno, y ahí continué. En un momento el Señor me habló de que me llamó a estudiar y bueno, empecé a averiguar cómo podía hacer hasta que, bueno, supe que en el Seminario Teológico Internacional Teológico Bautista en Buenos Aires se podía estudiar a distancia. Ujú. Ya para ese entonces yo ya tenía las 3 nenas, estaba Luz, Donata y Ana, pero bueno, dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y además de trabajo, una casa, 3 hijas y todo, me anoté a estudiar en el seminario, el Bachillerato Superior del Ministerio, que eran 3 años, y al final del bachillerato tenía que hacer una monografía que comprendiera el estudio de los 3 años. Sí, Algo que, digamos, lo que a mí más me había como traspasado, ¿no? claro. Entonces, cuando yo armo esta monografía, el nombre es justamente del Ministerio Inclusivo de Jesús. Ah, Cuando yo mira. la termino a la monografía, la paso a varios amigos, así, bueno, a ver qué te parece. Bueno, obviamente aprobé, la recibí en el seminario y todo me empezaron, no, esto tiene que ser un libro, esto está muy bueno, esto qué sé yo, que acá, que allá. Eso quedó un poco dormido, porque yo esto lo terminé en el 2020 y quedó Sí. así como, bueno, Quedó un poco ahí. dormido. Claro. Claro, porque yo digo, bueno, sí, sería lindo, pero bueno, no sé, es que yo no pensaba que podía pasar, ¿no? Nunca pensaste en escribir un Y libro. porque eso, son cosas que uno, viste, que todos te dicen, tenés que tener un hijo, plantar un árbol y escribir Y un libro. escribir O un sea, es libro. como, yo ya había tenido 3 hijas, había plantado un árbol y no tenía libro. Mirá. Y el año pasado Jorge me hace un contacto divino, que es porque es de Dios y porque es divina ella, con Silvia Rodríguez de Libros con Vos. Una Eh, genia. fue, fue amistad a primera vista, la Sí. amo, la amo. Eh, y bueno, y ella me ayudó, pero un montón, porque obviamente teníamos que trabajar la monografía para convertirla en un libro, Claro, porque claro. no era lo mismo, ¿viste? Y bueno, lo trabajamos todo desde el año pasado hasta ahora, fue prácticamente un año de trabajo. Y bueno, y acá está mi bebé, el Ministerio Inclusivo de Jesús. Ahí lo tenés. Ahí está en manos. Nació, Increíble, llegó. estoy enamorada. Impresionante. Mirá la experiencia bonita, bueno, seguramente como muchas otras que pudiste vivir, ¿no? En el Instituto Internacional ahí, teológico, y ahora poder llegar a esto. ¿Y cómo llega, ¿no? Esto, cómo se te ocurre en realidad de poder presentar esto, el Ministerio Inclusivo de Jesús? Bueno, porque yo en mi vida muchas veces me he sentido excluida. Ujú. Por ser mujer, por ser, no sé, pobre, por venir de un barrio humilde, no sé, es como, viste, muchas etiquetas que a veces nos Sí, pone la sociedad, exacto. y nosotros terminamos pensando de que Dios piensa lo mismo. Y yo empecé, bueno, cuando empecé a estudiar, obviamente la cabeza se me abrió de una forma increíble porque empecé a leer muchos autores
y obviamente siempre la base es la Biblia, pero Claro. cuando uno empieza a ver cómo lo ve un autor, cómo lo ve el otro, y uno empieza a decir, y empieza a entender un montón de cosas, uno se da cuenta de que Dios no excluye a nadie, y que Ujú. somos nosotros los que a veces usamos el nombre de Dios para excluir a las personas. Exacto. Entonces, ahí sentí como el amor de Dios por sobre todas las cosas. Fue un tiempo maravilloso el escribir esto porque obviamente empiezo hablando de Jesús. Jesús es la base de toda la Biblia, aún del Antiguo Testamento. Y en el libro es como que voy haciendo, bueno, los inicios de Jesús fueron muy humildes, él siempre digamos, identificó a Nazaret como su pueblo de infancia. Nazaret era un pueblo que no tenía ningún tipo de importancia profética aparente, enseñaba con palabras simples. Todas esas cosas a mí me hablan de inclusión, ¿por qué? Porque si él habla con palabras simples, una Ujú. persona como yo lo entiende. Claro. Y él enseñaba grandes misterios espirituales con parábolas. Y decía, el reino de los cielos es similar a un hombre que salió a sembrar. Y la gente que lo estaba escuchando salía a sembrar. Sí. Entonces sabía de qué le estaba hablando. Y le decía, y un terreno era rocoso. Y la persona sabía qué pasaba con una semilla si ese terreno era rocoso. Tal Y qué cual. pasaba si había buena tierra. Entonces, eso me habla de un Jesús que amaba a las personas. Un Jesús que ponía a la persona y la salvación de la persona por sobre las reglas. Mm. Él decía, ¿cómo? Si a ustedes se les cae un burro en un pozo en un sábado, lo van a sacar. Y esta mujer, cuando sana a la mujer que tenía la joroba, y esta mujer, esta hija de Sara, que de 18 años que está enferma, no la puedo sanar porque es sábado. Y, ahí, y yo digo, ese es el amor de poner a la persona por sobre la regla. Totalmente. Esto nosotros lo vemos y por ahí lo hablamos también, ¿no? De las cosas que van sucediendo a diario y sobre todo cuando las personas saben que por ahí estás en los caminos de Dios, que vas a una iglesia cristiana, lo decíamos en un programa anterior, están expectantes a ver qué mal o qué paso para ellos equivocado vas a dar como para poder decirte esto, pero ¿cómo? ¿Qué vos no sos cristiana? ¿Qué vos no vas a una iglesia? ¿Cómo puede ser? ¿O cómo te podés mover también los mismos hermanos cristianos? ¿Cómo te podés mover Bueno, en ese ambiente? Y te podés decir, pero es precisamente ahí donde Jesús también lo hubiese hecho. Siempre nos preguntamos, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiese hecho Jesús en aquel tiempo? ¿Qué querés o qué tarea tengo que hacer en esto? ¿Por qué estoy parada acá? ¿Cuál es la misión? ¿Dónde tengo que ir? Y si tengo que ir a ciertos lugares, a mí en un momento por ahí me han cuestionado en lugares donde he tenido que realizar ciertas animaciones y demás, pero en ese lugar, y si Dios quiere que vaya en ese lugar, es porque Él sabrá hasta cuándo y dónde, y sé cómo Dios quiere que uno vaya a sembrar de alguna u otra manera su parte, su palabra, tal cual como Él lo hizo en aquellos tiempos también. exacto, exacto. Mira, a mí no me asusta que la gente que no tiene al Señor, que no conoce al Señor, nos juzgue o que esté buscando el error para decirnos, oye, Exacto. pero vos no vas a la iglesia, porque hasta eso nosotros lo podemos usar para decir, sí, pero yo soy una persona como vos y me equivoco, te pido perdón si me equivoqué en esto. Ahora, Ujú. lo más, no quiero decir grave, pero digamos, lo más llamativo es cuando nuestros propios hermanos hacen esto, Exacto, ¿no? ahí está el tema, Porque, exacto. porque nosotros somos luz, nosotros somos la luz no de la iglesia, somos la luz del mundo. No nos podemos quedar entre las lucecitas iluminándonos entre nosotros. Nosotros tenemos nuestro propósito es iluminar las tinieblas. Jesús dijo, yo no vine a los sanos, yo vine a sanar a los enfermos. Ujú. El sano no necesita un médico, el médico es el enfermo. Y él se Claro. sentaba a comer con publicanos, con prostitutas, y hoy en día te dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. No Sí, es sí. verdad, Jesús no se cumplió eso, Mm. porque Jesús nunca pecó, aunque estuviera con pecadores. Y para mí fue muy revelador, pero muy, muy revelador, algo que lo que uno de los autores que yo cito en el libro dijo como una revolución de Jesús, ¿no? Y él revolucionó el código de santidad. Porque en ese momento, o sea, todos conocemos el ser santo porque yo, el Señor, soy santo, ¿no?
Sí. Entonces, en la época de Jesús, los fariseos y demás, que todas estas sectas, el hecho de que, ¿cómo empezaron? Empezaron porque se vieron, el pueblo de Israel estaba tan inmerso en una cultura pagana, como, bueno, eran los romanos y los griegos y demás, que quisieron conservar su relación con Dios, ¿no? Entonces, para conservar, empezaron a endurecer todo lo que eran las reglas y las leyes, o la ley del Señor, y cumplían cosas que solo eran reservado a los sacerdotes. Pero Claro. lo hacían solo para poder agradar a Dios. O sea que nació de una iniciativa espectacular. Fue una motivación hermosa, que se convirtió en una era de legalismo completa, que Ujú. después todo estaba mal y todo era pecado. Pero fíjate que Jesús, en vez de, o sea, nadie niega, Jesús nunca negó la santidad del Padre, nosotros no podemos negar la santidad del Padre porque sabemos que es 3 veces santo, pero Jesús nos enseñó que para poder imitar a Dios, nosotros tenemos que ser misericordiosos, como Dios es misericordioso. Tal cual. Porque Él dice, Dios hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, ¿cómo nosotros? Porque nosotros pensamos, ser santo es separarse de lo impuro. Jesús no lo pensaba así. Ujú. Jesús pensaba que una persona llena del Espíritu Santo toca al impuro y no se vuelve impuro. Es el impuro que se vuelve puro. Exactamente, tal cual. Y esto que vos decís, ¿no? De poder tener misericordia. A veces lo que nosotros hoy decimos, la famosa empatía con el otro, Exacto. es esto. A veces hay cosas. En este mundo vamos a pasar por un montón de cosas, por muchas situaciones, cosas injustas, que por ahí las vamos a vivir en unos lugares de trabajo, en la familia, con los amigos, pero es nuestro momento donde Dios está trabajando también nuestro carácter y esto, ¿no? De ser empáticos con el otro, aunque el otro haya sido injusto. Entonces vos decís, no desear precisamente el mal, no decirle, ay, ojalá que, no, yo te bendigo, Señor, y orar por esa persona, que Dios se encargue, nosotros no. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es esto, tratar de tener esa empatía. Y digo tratar porque no es fácil de un día para otro. Pero cuando nosotros dejamos esa área que Dios vaya trabajando en nuestras vidas, de un momento a otro a veces vos nos decís, pero ¿cómo puede ser? Si antes actuaba de esta manera y hoy estoy actuando de otra manera. Es decir, la persona fue realmente injusta y bueno, ya está, Dios se va a encargar. Yo no puedo comportarme de la misma manera que vos lo hiciste conmigo. No debo hacerlo. Hay otro que está trabajando en mí y también va a trabajar en vos. Entonces, que es tan bonito, es tan lindo realmente esto, y me encanta el título del libro, es ese ministerio inclusivo de Jesús y de poder traerlo también a nuestras vidas. Es algo maravilloso y sé que va a tener unas grandes y lindas repercusiones y grandes bendiciones en las personas que puedan pasar y disfrutar cada hoja de ese libro. Que queremos que ahora nos cuentes un poquito cuáles fueron por ahí los procesos más difíciles o qué cosas tuviste que atravesar en el momento en que daban vuelta toda esa monografía para dejarla hoy en este libro. Bueno, este último año fue una batalla bastante interesante, Ajá, porque bueno, obviamente digamos, yo no quiero que sea, digamos, un libro de estudio, un manual para claro, un seminarista. Yo quiero que sea algo que transmita lo que Dios hizo en mí, que yo lo exacto. pueda compartir con vos, con cada uno que agarre el libro y diga, wow, a mí me pasó algo parecido o sentirse identificado, porque yo creo que hoy en día lo que Dios está haciendo, eh, yo, o sea, llegué a Buenos Aires y estuve viendo un montón de cosas que Dios está haciendo en Argentina y fue una alegría en mi corazón, porque yo digo, el Señor nos está despertando, el Señor nos está mandando a lugares, como vos decías, que a lo mejor hay gente que te dice, ahí vas a ir, gloria a Dios Sí, que yo puedo ir como luz, como sal a ese lugar y que ya, la gente ya no quiere escucharnos, la gente no nos quiere escuchar, la gente nos quiere mirar y ver si nosotros vivimos como decimos. Porque fíjate que Jesús fue uno que vino, él se hizo un ser humano, sí, sí, él sí, se sí. hizo igual a nosotros, él esperó que nosotros podamos ser igual a él. Él se vino
a ser un humano como nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacernos semejantes al otro para poder llegarle, para poder tocar su corazón, para poder impactar. Y bueno, y mi pastor, que le mando un beso enorme a Susana y a Daniel Magnin, se ríe porque yo le digo, yo me agarro a piñas todos los días con el fariseo que vive en mí. ¿Viste? Con el fariseo que vive en mí, porque todos Claro. tenemos un fariseo viviendo Pero es que es adentro. obvio, claro, por supuesto que sí, más vale. Y todos los días estamos en ese ring, ¿no? Ahí vamos, pero vamos, pero ahí vamos. Sabri, contanos, ya como para ir coronando este tiempo, cómo es desarrollar. Ahora, sos autora, sos esposa, sos mamá. ¿Cómo es desarrollar toda esa actividad más el ministerio? Bueno, mirá, yo soy una persona que mis hijas, al inicio me costó aprenderlo, soy Sí, sincera, porque yo al inicio decía, no, bueno, si yo estuviera, no sé, no tuviera hijos, o si yo no estuviera casada, hasta que un día el Señor me dio, ¡paf!, un cachetazo y me dijo, son parte del propósito. claro. Y ahí entendí, porque nosotros servimos en familia. Yo tengo, por ejemplo, una célula en casa con otro de los líderes de la iglesia, bueno, obviamente mi marido, y nosotros servimos con los niños. Él también, este otro líder también tiene 3 hijos. Claro. Y viene su esposa y están los 6 niños ahí, Ujú. y cuando vienen las otras personas que por ahí traen los niños, y los niños están por su lado y juegan y demás, y nosotros estamos compartiendo la Qué palabra. lindo. Cuando hacemos visitas, las nenas siempre se adaptan, vamos a la iglesia, mi nena más grande está en la alabanza, en la iglesia. Entonces, yo entendí que la única manera, como te decía hoy, la gente no quiere escucharnos, quiere vernos, la Exacto. única manera de que nuestros hijos puedan entender cuál es el propósito de Dios para sus vidas, porque Dios no tiene nietos, Dios Ujú. solo tiene hijos, Sí. es que ellas puedan vivirlo en primera persona, el hecho de amar a Dios y de servir a Dios, y obviamente si no lo ven en sus padres, no lo van a hacer ellos tampoco. Así que la Seguro. forma para nosotros es esa, que ellas sirvan con nosotros, Es una o sea, que hermosa sirvamos manera, en familia. seguro, seguro, y es una hermosa manera y un lindo ejemplo de poder convertir, ¿no? De lo que ustedes hicieron, un altar en el hogar de ustedes, precisamente para poder vivir esto y poder compartirlo también con los demás. Me encanta esa historia, me encanta tu historia de vida, Sabri, que los vamos a Gracias. invitar, obviamente, a todos para que vayan, para que después puedan compartir nuevamente la historia en nuestro canal de YouTube. Pero quiero que le digas a las personas que están desde el otro lado, con qué se van a encontrar y que les dejes un mensaje con este ministerio inclusivo de Jesús y dónde ya se lo puede buscar. Si estamos, por ejemplo, en el interior, ¿cómo pueden hacer? Bueno, en la página de librosconvos.com, en la tienda de la página, está disponible el libro. Tienen que aprovechar porque ahora está en oferta, pero no sé por cuánto tiempo. Bueno, yo no manejo de esas cosas, pero yo les diría que se vayan apurando para aprovechar la oferta. Y bueno, ya hay envíos a todo el país. Así que lo pueden encontrar Buenísimo. ahí. Ahora, este jueves voy a estar presentándolo en el Seminario Teológico Bautista, que es un placer estar ahí presentándolo. Bueno, voy a estar en Libreriación también acá en Buenos Aires. Bueno, pero si entran a Libros con Vos, a Sí, las redes de Libros con Vos, ahí está toda la info de los lugares donde lo voy a estar presentando. Así que buenísimo. pueden seguir las redes de Libros con Vos y ahí ya van a ver toda la info. Y como un mensaje, yo podría decir que a mí lo que me sirvió, digamos, como para poder, en este proceso que yo te contaba que me agarro con el fariseo que vive en mí, es entender que así como la secta de los fariseos en su momento inició con una buena motivación, entender de que nosotros muchas veces cuando llegamos a Cristo, nos queremos alejar tanto, porque a lo mejor el Señor me sacó del barro y me sacó de una situación de pecado muy fuerte. Sí. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo me quiero alejar lo más posible y muchas veces en ese alejarme me vuelvo legalista. Ujú. Entonces, después yo encuentro ese equilibrio. Entonces, como yo encontré ese equilibrio de ni volver a donde estaba, ni tampoco ser una extremista legalista, Exacto. ayudar a los demás a poder tener ese mismo equilibrio y entender de que Dios nos ama, de que Dios nos amó incluso antes de que nosotros decidiéramos por Él,
por eso Cristo fue a la cruz y nos perdonó. Así que yo creo que como un mensaje final puedo decir, tratemos de imitar a Cristo en todo y de buscar ese equilibrio de la misericordia y la santidad. Totalmente, totalmente, amén. Y vamos todos, obviamente, yo creo que por ese camino. Y a seguir leyendo su palabra. Hay mucha gente que me dice, pero yo no entiendo lo que dice la Biblia. No importa, usted la lee igual. En algún momento, cuando vos menos lo esperes, el Espíritu Santo te va a dar todo ese discernimiento y ese entendimiento, ¿verdad? Y ahí están las miles de respuestas a las millones de preguntas que a veces nosotros nos hacemos en esta vida. Sabrina, te agradecemos muchísimo este tiempo. Sabemos que ahora ya tenés una nota también con otra emisora. Gracias por este tiempo, por este bendecido tiempo. Dios guarde tu vida, Dios te bendiga y ojalá pronto puedas estar también por acá, recorriendo el interior y venirte para acá. Me encanta, me encantaría, me encantaría. Bueno, y ahí nos vemos personalmente. Nos tomamos un café con fe. Por supuesto, el café con la gotita de fe. Te mando un abrazo grandote. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Chao, chao.